Estamos acá con Carolina Huffman, arquitecta, urbanista, socia de Urbanismo Vivo, un espacio que se dedica a activar espacios públicos. Entramos en una terraza para la que hay que pasar con una tarjeta. ¿Qué sensaciones te produce el hecho de que el acceso a el no techo en un edificio de una universidad pública sea limitado? Me parece que es una cuestión como de oportunidades, ¿no? Como que las universidades públicas tienen como la oportunidad de dar espacios, de dar lugares, de dar diversidad, y la terraza es uno más. Y me parece que el acceso a estos lugares es algo como que puede dar y que puede dar una oportunidad a diferentes dinámicas, diferentes situaciones, diferentes lugares y posibilidades de encuentro. Me parece que es una oportunidad que va teniendo restricciones, entonces no se hace posible, pero eso, como me parece que hay algo que está muy lindo detrás de esta posibilidad que exista, porque muchas veces ni siquiera existe, no es transitable, no es accesible, y acá, siendo que es tan posible, dan ganas. Bien, justo recién con la entrevistada anterior estábamos hablando un poco de los usos que se le podría llegar a dar a un espacio. No sé, yo siempre pienso en la terraza que tenemos allá atrás, que es la terraza de la biblioteca, que son casi 5.000 metros de media manzana, ¿no? de espacio, y hoy está limitado, ¿no? Se hacen tours a una esquinita de la biblioteca. ¿Qué tipo de cosas desde Urbanismo Vivo y desde gente que activa espacios públicos se pueden hacer? Siento que estos espacios hay que probarlos, porque finalmente quienes van a usar estos espacios son quienes tienen las respuestas. Entonces empezaría probando diferentes cosas, a ver qué es lo que a la gente le gusta y por qué la gente elegiría ocuparla y de qué forma. Y una vez que eso esté lo suficientemente puesto de una manera flexible y experimental, ver de qué manera efectivamente se lo van apropiando y lo van usando, ¿no? Como no es simplemente lo que una piensa con un proyecto con el que baja, porque ahí uno se puede equivocar, normal, sino es justamente el proceso de descubrir qué es lo que podría ser este lugar, que lo ideal es poder hacerlo con la gente que va a vivir ese lugar y dejarlo de una manera que también sea lo suficientemente flexible para que este lugar tenga un proceso, digo, como en una universidad la gente va cambiando constantemente, entonces que la próxima generación también pueda apropiárselo a su propia manera, ¿no? Pero contemplaría un proceso exploratorio y comunitario, ¿no? Como colectivo. ¿Y cómo se hacen esos procesos, sobre todo para que sea inclusivo con todos los públicos? Invitando. Invitando y eso, ¿no? Como un poco proponiendo la exploración desde la diversidad, entender primero quiénes son, quienes habitan como las plantas bajas, y por qué querrían subir o qué intereses tendrían. Entonces, como sería un trabajo un poco primero como de planta baja, de usuarios y usuarias, y después pensaríamos como qué cosas pueden pasar arriba que capten. Y podrían ser, digo, como siempre tiene que ver como un espacio de encuentro. Puede ser desde un lugar de intercambio, puede ser desde un lugar lúdico, puede ser desde un lugar de aprendizaje, puede ser, digo, como después la forma que cada una de esas tomas son de a miles, ¿no? O sea, con mobiliario, sin mobiliario, activaciones, es con sonidos, no es con sonidos, es con comida, no es con comida, la comida siempre convoca. Entonces hay que ver qué cosas pueden llegar a atraccionar, de qué formas, a las diferentes edades, a los diferentes públicos, a las diferentes lo que sea. Que está bueno poder encontrarles eso como un espacio y ver de qué forma se reacciona. Hay un concepto que trajo Hundertwasser, que recién justo veíamos el dibujo de las pieles, ¿no? Y es que tenemos una primera piel, que es nuestra piel, luego tenemos la vestimenta como segunda piel, luego está la casa
luego la ciudad y luego el mundo, ¿no? Como pieles. Dentro de ese dibujo falta algo, o yo siento que hay algo que falta, que son las instituciones que albergan mucha gente, ¿no? Que no es una vivienda, sino son espacios como este, una universidad donde profesores y estudiantes pasan mucho tiempo. ¿Cómo se puede pensar un espacio de esas características? A mí me parece o yo interpreto, y me gusta interpretar, esa tercera piel con cómo uno siente el hogar, ¿no? Como donde uno se siente en la casa. Y normalmente la casa, o a muchas veces la casa propia, ¿no? Donde uno duerme, por ahí es el lugar donde uno menos tiempo pasa. A veces una pasa mucho tiempo en el trabajo, a veces una pasa mucho tiempo en la universidad, digo, depende, o en el club, digo, depende de la vida que uno haga, donde es que se desarrolla. Y me parece que hay algo del hogar que hace a esa casa. Y el hogar tiene que ver con lo colectivo, con la comunidad, ¿no? Como que se empieza a mezclar con esta cuarta piel que es la ciudad, ¿no? Porque ¿qué es la ciudad? ¿Es la calle, es la vereda, son los autos? No, tiene que ver como con esta cosa de una escala mayor, ¿no? Como de una convivencia con tanta gente. Entonces me parece que hay algo súper interesante de poder pensar en estas instituciones, como decís, en esta transición y en esta conexión con esos dos mundos, con esa convivencia desde lo colectivo, desde lo comunitario, desde poder efectivamente ser lo suficientemente inclusiva y diversa como para albergar a toda esta gente, pero al mismo tiempo crear una sensación de pertenencia, de hogar, de identidad, ¿no? Como propia y de sentirse cuidada y a gusto. Me parece que es un desafío enorme y una responsabilidad gigante, pero me parece que también hay algo muy, muy poderoso en poder convertirse en eso, ¿no? Como en dos pieles, en ser dos pieles, y me parece que en algún punto es un poco la responsabilidad, la oportunidad, como si fuese el objetivo más grande, pensar que una universidad, que un espacio de educación puede llegar a ser eso. También hay algo de estar educando, ¿no? Como la convivencia en la diversidad y en la inclusión en toda la ciudad y en todos los ambientes y en toda esta cuarta piel. Entonces me parece que hay algo ahí como sumamente educativo, no solo a nivel académico, sino a nivel social y urbano. Pensaba en otro concepto que es el de no lugar mientras hablabas, ¿no? Como así como los aeropuertos son el no lugar o los hoteles son el no lugar, muchas instituciones como las universidades, al estar cuidadas, limpias y barriendo justamente todos los pequeños indicios de identidad que le puede dejar cada uno, terminan transformándose en eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que un espacio sea funcional y no sea, digamos, y acoja a todos sin ser de nadie, ¿no? ¿Cómo regular eso? Me parece que hay algo como de la tolerancia a la diferencia, a la diversidad, digo, desde un lugar obviamente de cuidado y respeto, pero como eso de una tolerancia a la expresión. Y pensar que encima las universidades normalmente, la población de las universidades son jóvenes, hay algo ahí de un potencial de expresión, ¿no? Y de una potencia en la expresión que puede disparar o que puede salir hacia muchos lugares muy distintos. Entonces me parece que hay algo de permitir esta exploración de vuelta desde un lugar de cuidado, de respeto, de tolerancia, pero eso, tolerar el margen de expresión me parece que es parte, ¿no? Como nosotros muchas veces hemos hablado de que todo es político y dejar expresarse es político. Entonces me parece que está bueno que la expresión sea parte de la educación, porque entonces también hay algo de poder educar, cómo poder expresarse desde un lugar activo y propositivo y positivo en cuanto a poder sacar públicamente la expresión y que sea tolerada. Y está bien eso. Bien.
La obra que hicimos con Xavi habla de un ADN colectivo. Así como nosotros tenemos un ADN que hace este cuerpo y que cada cuerpo es distinto a otro, ¿no? Y que nos reconocemos por determinados rasgos que expresa ese ADN, estamos pensando a la hora de que están transformando un espacio que fue Ciutadella Fonfuerte, ¿no? En su momento, luego fue un mercado de peces, ahora es un parking que creo que es el peor uso que puede llegar a tener, y se va a transformar en edificio para universidades, para investigación, para que convivan científicos y artistas, que es algo bastante complejo. Estaba pensando, digamos, nos pusimos a pensar con qué conecta un arquitecto a la hora de pensar un edificio o un espacio, y recién vos hablabas justamente de las múltiples voces, pero siempre la forma la termina determinando el que dibuja el plano, ¿no? Y se hizo un concurso y todo, pero hubo alguien que hizo el plano. Y no sé si puedo responder por todas las voces de mis colegas profesionales, pero depende del arquitecto o arquitecta al que caiga en sus manos en qué va a inspirarse a la respuesta. Me parece que por mucho tiempo las respuestas han sido dadas a partir de modas o a partir de gustos o a partir de la tecnología del momento o de la exploración de las tecnologías, modas y gustos del momento. Me parece que hay algo que viene quizás como un poquito antes, que es el programa. Porque finalmente estas y estos profesionales deben responder a un comitente, ¿no? Como a quien contrata para ese dibujo final. Y me parece que las exigencias a que este dibujo final tenga ciertas características y ciertos espacios y ciertas formas y ciertas respuestas a lo ecológico y ciertas respuestas al pensamiento de equidad o de género o de cuidados o de todas estas cuestiones que hay que prestar atención a nivel conceptual, pero que finalmente tienen una forma. Bueno, el hecho de que estén en el programa, de que estén en la exigencia de qué es lo que se pide, y me parece que es como después parte de poder, con el dibujo ya hecho, decir, bueno, ¿dónde veo esto? ¿Dónde se demuestra esto? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Me parece que necesitamos más de esto, más de aquello. Me parece que es como un trabajo de todas estas partes, y me parecía algo muy lindo como empezaste la pregunta, ¿no? Como del cuerpo y todos los órganos. Y hay algo muy, para mí, increíble, básicamente mágico, del cuerpo, que es que cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función súper específica. Y dialoga con todo el resto del cuerpo. Si te pasa algo en la panza, probablemente te duele la cabeza, ¿no? Si te pasa algo en la sangre, probablemente el hígado, el estómago, qué sé yo no sé nada de eso, pero digo, no sé nada de medicina, pero hay algo de lo que está todo interconectado, pero en sí mismo cada uno tiene su objetivo, ¿no? Su rol o su tarea. Y me parece que hay algo de poder pensar que todas las personas que habitan, ¿no? Y que componen la universidad tienen un decir, tienen para la construcción de su lugar, y tienen necesidades, pero también tienen cosas para aportar, y también van a recibir y van a estar conectadas con otras partes, que algunas son súper vitales y algunas por ahí son más como colaterales. Entender el organismo antes de decidir hacer un organismo, ¿no? O entender un organismo antes de decidir operarlo. Me parece que hay que entender a esas partes, y me parece que entonces, digo, nosotras, pero desde Urbanismo Vivo, desde las organizaciones que trabajamos pensando en la ciudad, desde las personas, pensando en la ciudad humanizada, poner el centro de vuelta en quienes efectivamente habitan estos espacios, y quienes lo van a llenar de vida, que es la vida, lo que después va a ser lo que sintamos de la arquitectura, ¿no? O sea, la arquitectura en sí misma es una hermosa foto, pero lo que pasa entre la arquitectura, que es la vida de las personas, es lo que realmente va a darle como cuerpo a ese edificio. Y me parece que ahí está debería, por lo menos, estar la inspiración. Mientras hablabas de
recién dijiste algo que me disparó, me hizo pensar en el Panteón de Roma, que es un edificio que es de los más viejos y que sigue siendo templo, ¿no? Si bien ahora es iglesia católica y no es panteón, no es para todos, sigue vivo y sigue en pie y sigue siendo templo. Y pienso, ¿por qué a veces cambian tanto las funcionalidades? Y también cómo se mide ese éxito o ese fracaso y cuánto de la flexibilidad es parte de que algo siga vivo, ¿no? Parece que hay algo de un equilibrio entre la transformación y lo perdurable que está bueno también, ¿no? Como también, o sea, como siento que hay muchas variables en cuanto no se puede tener todos panteones, digo, porque la gente no vive ahí. Y la vida de la gente ha cambiado mucho. Entonces pensar que una vivienda puede responder a siglos es un desafío como inmenso. Me parece también al mismo tiempo súper interesante poder pensar que una vivienda, no sé si por siglos, pero sí que se puede adaptar a las necesidades y a los cambios de las propias familias que habitan estos lugares, ¿no? Como me parece que hay algo de la resiliencia, pero me parece que hay algo de la adaptabilidad de los espacios que tienen una riqueza. Panteón me parece como una referencia como tan inmensa y de vuelta como compuesto desde un lugar desde mucha contemplación, pero me parece que hay algo, digo, muchas plazas que también se han transformado a lo largo de los años y que han tenido cambios enormes, que antes había mercados y ahora hay espacio verde, y donde antes había zoológicos, ahora hay espacios de encuentro. Y, digo, como todos estos espacios, a veces está bueno que cambien, a veces no estaba bueno lo que pasaba antes, ¿no? A veces se le daba lugar a cosas o valor a cosas que hoy en día ya no lo tienen u otros valores priman y otras necesidades priman, y me parece que en estas transformaciones hay mucha riqueza, ¿no? Y de poder, esto que decías, como también encontrar el valor al patrimonio de lo que fue, pero también poder encontrarle un uso hoy, ¿no? Como que hay algo de dejar las cosas por dejarlas, ¿no? Que lo deja muy inmortalizado. Y me parece que hay algo del cambio, de la transformación, que también es muy interesante, ¿no? Bien. Y por último te voy a preguntar el lugar de el arte en todo esto. Bien. O sea, ¿cómo vinculás arte con urbanismo y con arquitectura? O lo que hoy llamamos arte, ¿no? Porque la arquitectura muchas veces fue considerada una de las 7 artes. Sí. Pero hoy hay como una decisión, ¿no? Como que la arquitectura tiene un evento funcional. Cuando recién hablabas del Panteón, yo pensaba que hay una cuestión de belleza de ese edificio por sobre todo, que también es función, ¿no? Porque uno conecta con algo. Yo creo que hay puntos donde se encuentran y puntos donde se diferencian, y me parece que hay artistas que cruzan esos bordes, y me parece que es como de las cosas más interesantes, ¿no? Me parece que la diferencia más grande absolutamente es el programa. Digo, la necesidad desde la arquitectura y el urbanismo a dar respuesta práctica y concreta, útil, ¿no? Funcional a su obra. Mientras que el arte puede no ser ni útil ni funcional en términos prácticos, ¿no? Me parece que la libertad en el arte desde ese lugar entonces empieza a flexibilizarse mucho. Eso como desde las diferencias. Ahora, esto que digo, cuando empiezan a cruzarse los dos mundos, ¿no? Como tanto los arquitectos y urbanistas como los artistas y cuando empiezan a cruzar estos mundos, hay algo de poder entender que en realidad tanto la arquitectura como el arte como el urbanismo lo que tratan es conectar con las personas, ¿no? Como provocarle algo a las personas. Muchas veces, digo, el arte busca incomodar, pero también busca gratificar y busca hacer sentir bien, que
probablemente sea muchas veces también lo que busca la arquitectura y el urbanismo en el mejor de los casos. Entonces, como poder pensar que en realidad lo que se busca es producir un bienestar como humano, ¿no? Como a las personas. Hay algo súper interesante del cruce de estos mundos. Entonces, la arquitectura con expresión artística, de pronto es mucho más evidente que crea sensaciones y emociones, además de cumplir la función de tener un techo y resolver baños, ¿no? Y me parece que en el urbanismo pasa lo mismo, agregado con esta cuestión de la identidad, de la comunidad, de lo colectivo, ¿no? Cuando uno ve, cuando uno está el arte integrado en lo urbano, en realidad es una expresión de alguien o de algo, o de una comunidad, y hay algo de la identidad en eso que se ve reflejado, hay algo de la cultura que se empieza a manifestar, y me parece que un urbanismo, como si fuese puro y duro, ¿no? Como práctico, termina resolviendo, digo, como en el modernismo, vivienda, espacio público verde, autopistas y oficinas. Pero el arte es la máxima expresión de la cultura, entonces mezclar, pero mezclarlo y hacerlo uno, ¿no? Que una ciudad tenga arte, que una ciudad sea arte y cultura. Es una ciudad, eso, con identidad, con comunidad, con tolerancia, con diversidad y con toda la expresión de esto en el espacio conviviendo. Entonces, yo diría que mezclemos. Buenísimo, nos quedamos con eso entonces. Bueno, muchas gracias, Caro. Gracias.